iniciar con muchos saludos a Tere, que está en las regionales. Vamos a iniciar con el trabajo de Hilda García. Y acá está Felipe. Saludos, Felipe. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer al colegio por la oportunidad de estar aquí y el micrófono para que oigan. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Este es un trabajo que desarrollamos en Arizona State University en coordinación con varios investigadores, el doctor Flavio Marsiglia y el doctor Steven Ruiz. En mi presentación básicamente voy a hacer una introducción de los objetivos y voy a tratar de hacer un recuento de lo que sería la revisión de la literatura respecto a lo que la relación entre las normas sociales y el consumo de alcohol en México y en algunos otros contextos. Y bueno, voy a hacer una descripción de los métodos, los resultados, las conclusiones, y si tenemos tiempo pues hablamos de las limitaciones del estudio y de cuáles serían las futuras líneas de investigación asociadas con el tema. Bueno, los objetivos del estudio son básicamente describir los patrones de uso de alcohol en los estudiantes del videobachillerato en Guanajuato, en el contexto de los valores de los jóvenes. Asimismo, en este estudio se busca analizar la asociación entre el uso de alcohol en dicha población y la accesibilidad de bebidas alcohólicas en la comunidad, la percepción sobre el uso de alcohol en la comunidad estudiantil, el hecho de que las redes sociales o redes de amigos vean positivo que los amigos se emborrachen, y el hecho de que consideren que la diversión, de que los estudiantes consideren que la diversión está directamente relacionada con la presencia de alcohol. Asimismo, vamos a evaluar el efecto del contexto, o esto sería la ubicación, el área geográfica en que se encuentran localizados los centros educativos, y si eso tiene algún efecto en relación al consumo de alcohol. Desde una perspectiva de salud pública, una respuesta que siempre queremos, una explicación que siempre queremos entender bien es lo relativo a los estilos de vida saludables, ¿no? y la relación de los estilos de vida saludables con las normas sociales en el caso de México. Algunos estudios en el área de la sociología de la salud han analizado la relación entre estilos de vida saludables y normas sociales. Para el caso particular del consumo de alcohol, se ha documentado acerca del rol que el alcohol tiene como factor mediador de los procesos de convivencia y socialización de los individuos. La centralidad que el consumo de alcohol tiene en rituales y en un sinnúmero de actividades sociales y recreativas contribuye a que su uso se asocie con eventos relevantes para la vida de los individuos y las comunidades. En este estudio usamos los conceptos de capital social y capital cultural para caracterizar algunos de los valores, actitudes y conductas asociadas al consumo de alcohol en estudiantes de videobachillerato en Guanajuato. Uno de los supuestos detrás del concepto de capital social es que la membresía de los jóvenes a múltiples grupos sociales, sea la familia, la iglesia, la escuela, el trabajo, el club deportivo, puede tener efectos mixtos en la adopción de estilos de vida saludables, lo que implica que la cohesión de grupo puede ser tanto un factor protector como un factor de riesgo al consumo de alcohol en algunos de estos ámbitos. El supuesto detrás de lo anterior es que la membresía a múltiples grupos sociales facilita el encuentro y la asociación de individuos con valores e intereses mutuos, incluyendo el alcohol, lo que en algunos casos favorece el uso de dicha sustancia. Aunque normalmente los patrones de consumo de alcohol entre los adolescentes ha sido asociado con la influencia de los amigos y la presión de grupo, para algunos autores el uso de alcohol, más que ser el objetivo final de la relación que establecen los miembros de una colectividad, es el elemento activador de las relaciones sociales que caracterizan al grupo. Al respecto,
Se ha señalado que existe una interacción entre la dinámica de grupo y el consumo de alcohol, ya que esta sustancia opera como factor de cohesión en los rituales, celebraciones y otras experiencias colectivas. El capital cultural asociado al consumo de alcohol o los valores, actitudes y conductas de los individuos son el reflejo de los patrones de consumo de alcohol de la familia, los amigos, el barrio y la sociedad en general. A este respecto, se ha documentado que en sociedades donde el consumo de alcohol tiene un rol central en la vida social y cultural de sus habitantes, existen múltiples definiciones de lo que es el consumo apropiado de esta sustancia. La existencia de una definición ambivalente acerca de cuál debe ser el volumen de consumo de alcohol en la población, aunado a la accesibilidad de alcohol en la comunidad, y la existencia de un ambiente social que permite y estimula el consumo de esta sustancia, impide que los jóvenes y los adultos identifiquen claramente los riesgos de salud asociados al consumo de alcohol. Algunas de las cosas que uno puede encontrar al revisar, al hacer una revisión de literatura más exhaustiva, y esto hace referencia solamente a algunos de los estudios en México y en algunas otras regiones, en algunos estudios también en los Estados Unidos, es el rol, por ejemplo, que el alcohol tiene en diferentes ámbitos sociales, ya sea la participación comunitaria, la práctica del deporte, los ritos juveniles. Por ejemplo, una serie de estudios dan cuenta sobre la asociación entre capital social y conductas riesgosas para la salud. Por ejemplo, Carpiano encontró una relación entre niveles elevados de participación comunitaria y apoyo social y un aumento en el consumo diario de tabaco y el uso de 5 o más bebidas alcohólicas por ocasión en los residentes de varias comunidades en Los Ángeles. Según este estudio, la participación y la cooperación comunitaria ofrecen la oportunidad a los individuos de socializar de múltiples maneras, incluyendo el desarrollo de actividades mediadas por el consumo recreacional o social de alcohol y tabaco. Por otra parte, Licha y Sussman reportan la asociación entre la participación de estudiantes en actividades deportivas y un consumo elevado de alcohol, aunque un consumo menor en el caso del tabaco. Similarmente, un hallazgo fue reportado por Rojas Biot y colegas en una encuesta con estudiantes en el estado de Hidalgo. Según estos autores, obviamente hizo un estudio con población abstemia, pero también con consumidores de alcohol, y bueno, ambos grupos participaban tenían niveles elevados de consumo de alcohol. En su análisis sociocultural de los jóvenes mexicanos, Valenzuela Arce describe algunos de los ritos asociados a la compra y el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Según este autor, las relaciones de camaradería que caracterizan la membresía a un grupo social facilita el acceso de los individuos a bebidas alcohólicas. Pasar el bote o hacer la cooperacha son algunas expresiones juveniles que describen el aporte monetario que hacen los individuos para comprar alcohol y participar posteriormente en el consumo social y colectivo de dicha sustancia. Por otra parte, en un estudio con adolescentes, Marsiglia y colegas encontraron que niveles elevados de participación religiosa pueden tener un efecto mixto en el consumo de alcohol y tabaco, principalmente cuando dicha membresía se combina con niveles variados de religiosidad. Niveles bajos de religiosidad estuvieron asociados con mayores niveles de consumo de alcohol. Y bueno, pues todo el mundo sabemos que nos gusta ir a la iglesia, está la quinceañera, la boda o el bautizo, ¿no? Estudios en comunidades indígenas dan cuenta del impacto de la cohesión de grupo y la interacción que los individuos pueden tener en el consumo de alcohol. Por ejemplo, en México, las fiestas patronales y las reuniones de mayordomía están relacionados con un consumo elevado de alcohol. Por otra parte, también en México, muchas de las redes sociales que se establecen en el ámbito laboral están mediadas por el consumo de alcohol. Al respecto, algunos estudios cualitativos sugieren que alrededor del ámbito del trabajo existe un ambiente social que tolera y promueve las prácticas rutinarias de consumo de alcohol entre los trabajadores. En relación a lo anterior, se ha documentado el rol de los procesos de trabajo asociados a la industria maquiladora en el noroeste de México y el efecto del uso del tiempo libre en los trabajadores, de cientos de trabajadores jóvenes y población femenina. Según estos estudios, en su origen, la industria maquiladora promovía una serie de actividades deportivas y recreativas para su personal que culminaban con prácticas colectivas de consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
Simultáneamente, el informe general de la consulta sobre alcoholismo y pueblos indígenas reporta que en ciertas comunidades pesqueras y apícolas de México, algunos trabajadores reciben alcohol en especie como parte del pago por su trabajo. Bueno, los últimos puntos: la tolerancia al consumo de alcohol en la familia y de otras sustancias psicoactivas por parte de la familia y los amigos parecen estar contribuyendo también al consumo de alcohol entre los adolescentes. Por otra parte, algunos estudios dan cuenta del efecto del contexto social en los patrones de consumo de alcohol en la población estudiantil. El lugar de residencia de los estudiantes ha sido señalado como un factor de riesgo de consumo de alcohol, afectando particularmente a jóvenes que viven en las zonas más urbanizadas e industrializadas de México, particularmente el Distrito Federal y Jalisco, o en aquellos estados que experimentan procesos de urbanización e industrialización acelerados. ¿Cuál fue el método que nosotros usamos para la recolección de información? Bueno, este es un estudio que proviene, que se realizó con estudiantes de videobachillerato en Guanajuato. Este es básicamente un sistema educativo alternativo que se da en zonas rurales y suburbanas, aunque también está en algunas áreas urbanas, ese tipo de centros educativos. Nosotros recogimos información de la región centro, noroeste y suroeste del estado de Guanajuato. El estudio se llevó a cabo durante el ciclo escolar 2006-2007 y durante este ciclo escolar había alrededor de 25,000 estudiantes inscritos en el sistema escolar. Para la selección de la muestra se contó con un listado de todos los centros educativos por municipio y el número de estudiantes por cada uno de los centros. En este estudio se usó el municipio de León como punto base para definir. Este es un resultado. Usamos usamos a León como punto base y establecemos unas 100 kilómetros a la redonda para poder incluir en la muestra los centros educativos que estaban en esa área. Identificamos 137 centros educativos y hicimos una selección de 8 centros, de los cuales estaban localizados en Guanajuato, León, Irapuato, Pénjamo, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y San Felipe. Se excluyeron todos los centros educativos que estaban localizados en los centros penitenciarios. Y bueno, el tamaño de los centros educativos variaba de 49 estudiantes a 170 estudiantes. Estamos hablando de centros educativos que están localizados en áreas urbanas y suburbanas, entonces son centros educativos pequeños. Y todos los estudiantes fueron incluidos en la muestra. Al final nos quedamos con 520 estudiantes menores de 18 años, porque se excluyeron todos los estudiantes que eran mayores de 18, que tenían 18 años o más. ¿Cuáles son las variables que incluimos en el estudio? Bueno, las variables dependientes: hicimos 2 mediciones de consumo de alcohol, el consumo de alcohol los últimos 30 días y el consumo de alcohol de 5 o más bebidas alcohólicas por ocasión los últimos 30 días. Una lista de variables independientes incluimos, bueno, una serie de variables sociodemográficas, la edad, el sexo, las características del hogar de los estudiantes, pero también algunas variables relacionadas a las normas sociales, ¿no? Evaluamos la accesibilidad al consumo de alcohol, la reacción de los padres o de los amigos al enterarse que los jóvenes habían consumido alcohol, la percepción de consumo de alcohol en la comunidad estudiantil, la conexión entre diversión y consumo de alcohol, y una variable que investigamos también, el sentido de pertenencia o de conexión de los estudiantes con los centros educativos. Esto como ya revisamos en la literatura, el factor de cohesión social y qué rol tenía como factor protector o de riesgo para el consumo de alcohol. Y bueno, la localización geográfica de los centros educativos también, porque la literatura indica que niveles elevados de urbanización están relacionados con mayores niveles de consumo de alcohol. Estos son algunos de los resultados que encontramos. Bueno, aquí tenemos básicamente las frecuencias en los niveles de consumo de alcohol. 41% de los estudiantes reportaron haber consumido alcohol en los últimos 30 días, mientras 16.5% reportó haber consumido 5 más bebidas alcohólicas por ocasión. La primera columna presenta toda la distribución de frecuencias
Como ustedes pueden observar, bueno, 64% de los participantes eran de sexo femenino, 72.5% tenían entre 16 y 17 años, 34% asistían a un centro educativo que estaba localizado en San Diego de la Unión o San Felipe. Los municipios, aquí los centros educativos fueron agrupados tomando en consideración el índice de marginación de la CONAPO de 2005. Entonces encontramos que tenemos, estos serían los municipios que tienen los niveles más bajos de marginación, y los niveles más altos de marginación serían San Diego de la Unión y San Felipe, ¿no? Y bueno, 20% de los estudiantes estaban asistiendo a un centro educativo con los niveles más bajos de marginación. El 84% de los estudiantes vivían con sus padres, y el 19% de los estudiantes reportó ser parte de un hogar de migrantes donde uno o ambos padres viven en los Estados Unidos. ¿Qué encontramos en relación a las razones de probabilidades o razones de modos? Bueno, pues encontramos un incremento, como se espera, o sea, un 19% de incremento en las razones de consumo en la población masculina cuando se compara con la población femenina. Un aumento en el consumo también en los adolescentes de mayor edad, de 16 a 17 años. Y encontramos que en Guanajuato, los estudiantes que asisten en el municipio de Guanajuato a la escuela, encontramos una razón de 3.7 veces mayor de consumir alcohol cuando se les compara con los estudiantes que van a San Diego de la Unión y San Felipe. En el caso de los arreglos familiares, los estudiantes que viven en el que la madre es la jefe de familia o viven en otro tipo de arreglos familiares también tuvieron dos veces la probabilidad de consumir alcohol comparado con los que viven con ambos padres. Y no encontramos ninguna asociación en el caso de los estudiantes que forman parte de hogares migrantes. O sea, no fue estadísticamente significativo para ninguno de las dos mediciones. En relación a las normas, las variables de normas sociales, lo que encontramos aquí fue que había un factor protector cuando los estudiantes reportan que se sienten parte de la escuela. Cuando ellos reportaron estar bastante o mucho conectados con su escuela, encontramos que esta asociación fue estadísticamente significativa y opera como un factor de protección. Asimismo, cuando los padres, por ejemplo, se manifiestan muy enojados al enterarse que sus hijos consumieron alcohol de manera excesiva, también tuvo un factor protector en relación, hubo una reducción en el consumo de alcohol, particularmente para ese tipo de jóvenes, cuando se les compara con aquellos en los que los padres no tienen ninguna manifestación o están poco enojados. ¿Qué pasa en el efecto o el rol de los amigos? Bueno, encontramos que si los amigos tienen una reacción positiva al enterarse que los menores de edad consumieron alcohol, o los estudiantes o son completamente, o no tienen ninguna reacción, hubo un incremento en las razones de consumo. Asimismo, encontramos un incremento en el consumo cuando los estudiantes tienen la percepción que la mitad o todos los estudiantes de la escuela consumen alcohol. Y la relación entre pensar que las fiestas son divertidas solo cuando hay alcohol también tuvo 3 veces incrementó la probabilidad de consumo de alcohol asociados con esto. También la información en relación a accesibilidad de alcohol, un 53% de incremento en el consumo asociado con la percepción que tienen los estudiantes de que es fácil o muy fácil tener acceso a bebidas alcohólicas. En relación a la normatividad social, bueno, el efecto del contexto es básicamente, lo que tenemos en este cuadro es la información asociada a los diferentes, a los centros educativos por ubicación del centro, y un aspecto que encontramos relacionado al consumo, por ejemplo, a la edad de inicio del consumo de los estudiantes, es que bueno, no hubo ninguna diferencia, entre el porcentaje de estudiantes que reportó haber consumido alcohol antes de los 15 años, aproximadamente para todos los lugares el 50% dijo haber iniciado el consumo antes de esa edad.
Asimismo, en relación a la accesibilidad al alcohol, por ejemplo, encontramos que también no hubo ninguna diferencia estadística. A lo largo de todos los centros educativos, independientemente de las ubicaciones, 70% dijo que para ellos era fácil o muy fácil tener acceso a bebidas alcohólicas. Lo que sí fue muy interesante fue encontrar que la percepción que tienen los estudiantes en cada una de estas áreas en relación a la percepción que tienen de si la mitad o la totalidad de los estudiantes habían consumido alcohol en los centros educativos. Y lo que encontramos aquí, en el caso particular de Guanajuato, es que el 83.3% de los estudiantes percibían que la mitad o todos los estudiantes ya habían consumido alcohol, mientras que solamente el 36% tenía esa misma percepción en el caso de San Diego de la Unión y San Felipe. Finalmente corrimos una regresión logística múltiple en el que pues incluimos todas las variables que fueron estadísticamente significativas. Encontramos que dos aspectos que son importantes es que encontramos una interacción estadística entre el sexo y la ubicación geográfica de los centros educativos. Particularmente habría que destacar que la población femenina que vive en Guanajuato es la más vulnerable en términos de que fue 3.5 veces más propensa a consumir alcohol. Y los niveles en la población masculina son completamente diferentes, aunque aquí en el caso no es estadísticamente significativa. Otra interacción que encontramos tiene que ver con los grupos de edad y la percepción que tienen si las fiestas son más divertidas en relación al alcohol. Encontramos que los más jóvenes de 14 a 15 años son también los más vulnerables porque fueron 5.6 veces más propensos a consumir alcohol cuando se les comparaba con los jóvenes de su misma edad que estaban en desacuerdo con que las fiestas eran más divertidas. Otra vez encontramos que vivir con ambos padres fue un factor protector, el que los estudiantes se sientan conectados con la escuela también fue un factor protector. Y hay un aumento en el consumo de alcohol si se considera que se piensa que los amigos van a reaccionar de manera positiva o no van a tener ninguna reacción en relación al consumo de alcohol. Las conclusiones, tú me dices cuánto tiempo me queda ya de los 5 que me dijiste que me quedaban. Ok, las conclusiones. Las barreras que limitan el acceso a bebidas alcohólicas a menores de edad son fácilmente permeables. Como le indiqué, 3 de cada 4 participantes señalaron que tener acceso a bebidas alcohólicas es fácil o muy fácil. Aunque este estudio no ahonda respecto al conjunto de circunstancias y lugares donde los estudiantes adquieren o tienen acceso a bebidas alcohólicas, datos recolectados en estudios previos con población estudiantil indican que las bebidas alcohólicas son adquiridas en tiendas, del hogar y a través de otros jóvenes. Encontramos que aproximadamente 50% de los estudiantes consumieron alcohol antes de los 15 años. La edad de inicio al consumo de alcohol revela que un segmento de los participantes ingresó a la preparatoria con valores, intereses y patrones de uso de alcohol preestablecidos. Como se ha señalado en otros estudios, la conformación de los valores e intereses relacionados al consumo de alcohol es un proceso dinámico que va más allá de la presión que reciben los jóvenes de consumir alcohol en el ámbito educativo. Según dicha literatura, los patrones de consumo de alcohol son la expresión de la acumulación de valores e intereses que se adquieren en la familia, escuela, los compañeros de trabajo, la comunidad de residencia y en otros ámbitos. Como ya indiqué, encontramos variaciones entre las normas, valores y normas vinculadas al consumo de alcohol por el área geográfica de localización. Encontramos una interacción estadística entre el sexo y el área geográfica de localización. Y los datos indican también que Guanajuato, que casualmente los estudiantes que van al centro educativo de Guanajuato, que es el único centro educativo que está localizado en el área urbana del municipio, es el que presenta los mayores niveles de vulnerabilidad en términos de eso. ¿Todavía? Ok. Los amigos son el capital social más importante de los jóvenes y tienen un efecto en el consumo de alcohol. Al respecto, se observó un aumento en el consumo de alcohol en estudiantes que reportaron que sus amigos reaccionarían positivamente al enterarse que ellos habían consumido alcohol hasta emborracharse. Encontramos una interacción estadística entre la variable edad y aquellos que perciben que las fiestas son más divertidas cuando hay alcohol.
Es posible que el nivel de uso de alcohol de este grupo de población esté relacionado a que se trata de estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato, que están explorando nuevas amistades y asistiendo a otro tipo de celebraciones, lo que diversifica las fuentes de acceso a bebidas alcohólicas. Ya indicamos que bueno, el ser parte de un hogar en el que están ambos padres o el nivel de cohesión, podríamos decir, alrededor de la escuela son factores que operan como factores de protección. Y no encontramos ninguna relación en el caso de los jóvenes que forman parte de un hogar migrante en relación que tenga un mayor incremento en el consumo de alcohol. Bueno, yo dejaría lo último para la parte asociada con los limitaciones del estudio y la futura investigación, pues para los comentarios. Gracias, Silvia. Interesante. Pues vamos a seguir con el estudio de deportados. Le agradezco a Hilda que se haya tomado el tiempo de venir hasta acá con nosotros. Creo que deja mucho que, bueno, nos reta, ¿no? En muchos aspectos el estudio de Hilda. En cuanto a, sabemos que la situación de los jóvenes, que el consumo de alcohol en los jóvenes ha aumentado en el último lustro, ¿no? Entonces es un estudio que se toca temas muy relevantes en cuanto a salud. Vamos a dar la palabra a Yensa. Bueno, entonces continuando con el tema de salud mental, les voy a presentar resultados preliminares de un trabajo que hicimos o estamos haciendo con la doctora Silvia Mejía también y con la maestra Rosa María Aguilera, que es del Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México. Y bueno, son resultados preliminares principalmente porque estamos trabajando con información de una base preliminar del EMIF, que todavía no es la base oficial, entonces esto, digamos, podrían algunas cosas modificarse, esperamos que no. Entonces, lo primero que me gustaría plantear es que estamos utilizando el término salud mental, pero hay que tener cuidado al usarlo porque muchas veces cuando se habla de salud mental, lo primero en lo que piensa la gente es en problemas psiquiátricos muy floridos, como serían los cuadros esquizofrénicos o los cuadros bipolares o este tipo de cosas. Aquí estamos hablando de salud mental en un sentido muy amplio, de acuerdo a esa definición de la Organización Mundial de la Salud, que implica un bienestar general, y nuestro trabajo está de hecho orientado más bien a los aspectos emocionales de la salud mental. Entonces es importante hacer esta distinción que usamos el término salud mental, pero no en el sentido de ausencia de un trastorno psiquiátrico o algo así, ¿no? ¿Por qué son importantes los problemas de salud mental? Bueno, por ejemplo, problemas como la depresión se cuentan entre las 10 primeras causas de la carga de enfermedad a nivel mundial, contribuyen a generar o mantener otros problemas de salud. De hecho, en la atención primaria en salud, una de las principales causas de atención, aunque no sea la causa explícita, son problemas de salud mental que hacen que se manifiesten síntomas físicos, que hacen que la persona acuda a buscar atención. Por otra parte, hay muy poca posibilidad de acceso a servicios específicamente para salud mental para la mayor parte de la población en todo el mundo, en los países menos ricos todavía más, en las poblaciones más pobres todavía menos acceso. Y bueno, otro punto que es importante señalar, aunque no lo vamos a tratar aquí, es que los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental son frecuentemente violados, son personas que suelen estar más expuestas a situaciones de violencia, y hay toda una serie de problemas que se relacionan con la vida cotidiana de las personas con estos problemas que le dan mucha relevancia. Ahora, en nuestros estudios se trata de un aspecto de la migración y su relación con la salud mental. ¿Qué se sabe sobre migración y salud mental? Bueno, la mayor parte de lo que se sabe viene de trabajos en los sitios de recepción a los que llegan los migrantes. Y en general el panorama es de que la migración implica un proceso psicosocial de pérdida y cambio, o sea, es una situación estresante en la que la persona que migra vive un duelo que no se resuelve, que no es un duelo explícito, que tiene aspectos de estrés constante, de expectativas elevadas, y un término que se ha manejado es el síndrome de estrés múltiple y crónico o síndrome de Ulises, donde lo que se presenta es un montón de síntomas de diferentes tipos emocionales y físicos, pero que generalmente están como en clústeres alrededor de personas que son migrantes
y sobre todo en personas que son migrantes en condiciones difíciles, digamos, no son tan obvios en personas que migran en condiciones más sencillas, ¿no? Puede incluir desde síntomas, les digo, emocionales, hasta ahí sí cuadros más llamativos, digamos, como son los disociativos, pero finalmente son clústeres de manifestaciones que se dan alrededor de los migrantes. Ahora, por otro lado, se sabe muchísimo menos de qué pasa con la salud mental de los que regresan a sus lugares de origen. Eso ha sido realmente muy poco estudiado en todo el mundo y menos estudiado aún el tema de los que regresan involuntariamente a sus lugares de origen por situaciones de deportación, repatriación, devolución o el término que utilicemos. Y bueno, el objetivo de este estudio fue trabajar justamente con esta población. Entonces, esta es una gráfica sacada del informe 2011 de la EMIF para mostrar cómo ha ido cambiando el flujo de devueltos en relación con el flujo de personas que se dirigen hacia Estados Unidos. Creo que sería lo más interesante, la línea azul contra la línea verde, que es algo que Marilo ha observado en repetidas ocasiones, que no es cierto que haya aumentado el número de devueltos, lo que ha aumentado es la proporción de devueltos en relación con el número de personas que están yendo hacia Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, en los últimos años han dado alrededor de 400.000 personas mexicanos siendo devueltos a México a través de la frontera norte, o sea, es un gran volumen de población. ¿Por qué son interesantes los devueltos? Bueno, esta es una comparación también con datos de la EMIF entre personas que regresan voluntariamente y personas que regresaron porque los devolvió la patrulla fronteriza. Voluntariamente también se puede cuestionar qué tan voluntario es, porque algunos es porque ya no había trabajo en Estados Unidos, o porque no me gustaron las condiciones de vida allá, me sentí mal, lo que sea, o porque me enfermé. Pero bueno, digamos que es relativamente voluntario en comparación con una deportación o repatriación. Entonces, lo que vemos es que los devueltos pues, tienen un mayor porcentaje de hombres, son en promedio más jóvenes, una buena parte de ellos llevaba poco tiempo en Estados Unidos, aunque ahí es interesante porque hay dos grupos muy claros, que son los que llevaban muy poco tiempo en Estados Unidos contra los que llevaban mucho tiempo en Estados Unidos, y tienen también características muy diferentes. Pero bueno, ya en promedio, el tiempo de Estados Unidos es más o menos corto. Y una cosa que es interesante es que la autopercepción de salud como mala, digamos, unificando ahí tres categorías que son regular, mala, muy mala, versus contra los que dicen que es buena, muy buena, es menor en los devueltos, pero nótese que estamos hablando de personas de 28 años en promedio contra personas de 43 años en promedio. En general, la autopercepción de salud es peor mientras avanza la edad, ¿no? Nos vamos descomponiendo poco a poco, por decirlo muy técnicamente. Pero entonces, que se acerque la de una población en sus 20 a la de una población en sus 40 es preocupante. Y ahí no hice el análisis, pero si lo hacemos por grupos de edad más detallados es mucho más impresionante, ¿no? Ahora, la presencia de síntomas es muy similar para síntomas físicos entre los dos grupos, y otra vez, o sea, son grupos de edad que no tendrían por qué tener similares prevalencias de síntomas físicos, pero lo que es más impresionante es la prevalencia de síntomas emocionales. La EMIF pregunta si usted se sintió deprimido, triste y angustiado. Entonces, haber dicho que sí, al menos uno de esos, lo dijeron el 31% de los devueltos, o sea, la tercera parte se siente o deprimido, o triste, o angustiado, o las tres cosas al mismo tiempo. Mientras que los que regresan de manera voluntaria, solamente el 7% lo reportan. Tomando en cuenta además que hay más mujeres entre los que regresan de manera voluntaria, y generalmente las mujeres reportan más síntomas emocionales que los hombres. Entonces, otra vez, si lo desglosáramos por sexo y por grupo de edad, sería todavía más impresionante esta diferencia. Las condiciones, bueno, tomando en cuenta solo a los que trabajaban en Estados Unidos, los devueltos tienen mucho menor probabilidad de haber tenido seguro médico, menor probabilidad de haber recibido una atención médica en Estados Unidos dada la necesidad, y finalmente pues el acceso a servicios de salud en México entre los devueltos es muy bajo, ¿no? Entonces lo que quiero resaltar en esta diapositiva es que la situación de los devueltos es mucho más precaria y difícil que la de las otras personas que están entrando a México provenientes de Estados Unidos, y que sobre todo es impresionante su situación en términos de salud y en términos de síntomas emocionales.
El análisis de esta información fue lo que nos llevó a plantear este proyecto originalmente. Ahora, por otro lado, también dentro de los deportados hay diferentes grupos y una diferencia que queremos hacer, porque vamos a presentar información, es entre el conjunto de los deportados que entran a través de la frontera y los que se quedan en Tijuana en situación de calle, que son, bueno, últimamente ha salido mucho en los periódicos el tema del bordo y demás, ¿no? Que son un grupo diferente a los que por alguna razón se van a otra ciudad o están en Tijuana pero están en condiciones que, bueno, no tienen que estar en el bordo usando servicios asistenciales. Entonces son también grupos diferentes de los que vamos a hablar. Bueno, ¿qué hicimos? El objetivo principal del estudio era documentar, simplemente documentar los problemas de salud mental de las personas deportadas a través de la frontera. Para eso agregamos un módulo a la EMIF en su flujo de devueltos en el segundo trimestre de 2013 en todos los puntos donde la EMIF se levanta en la frontera norte. O sea, esta información no es solamente para Baja California y Tijuana, sino para toda la frontera norte. Además, hicimos un levantamiento que fue un muestreo por conveniencia en sitios que proporcionan servicios de asistencia, desayunador, albergues, ese tipo de lugares, a personas que fueran deportados, que hubieran sido deportados en los últimos 6 meses. Y les vamos a presentar algunas comparaciones entre los dos grupos. Pero bueno, sí hay que considerar que este es un muestreo por conveniencia, que procuramos censar a la población objetivo, pero no sabemos si lo conseguimos, ni qué sesgo tenemos. Para evaluar salud mental utilizamos estos 4 instrumentos. El primero es un cuestionario diseñado por la Organización Mundial de la Salud, que está diseñado para tener un punto de corte validado en población latinoamericana, a partir del cual se puede decir que la persona requiere atención. No estamos diciendo que eso es un diagnóstico de una patología psiquiátrica, pero sí es una persona que requiere algún tipo de atención en salud mental. Tenemos también un cuestionario de ansiedad, donde tomamos preguntas que evaluaban el estado de ansiedad, pero también la ansiedad como rasgo de personalidad, y esto para intentar diferenciar entre personas que, digamos, ya lo tienen como problema de personalidad y personas que de alguna manera podría ser que la deportación les esté desencadenando esa situación de ansiedad. Y preguntamos otros 2 grupos de variables que son importantes para la salud mental, que son el estilo de afrontamiento, o sea, cómo enfrenta a la persona los problemas, y que también es un rasgo de personalidad, o sea, es algo que ya es como constante en la persona, y si contaba o no con diferentes tipos de apoyo social. Este es un ejemplo de las preguntas del SRQ. Son dicotómicas en respuestas y no, lo cual lo hace muy útil para aplicar en estas circunstancias y para población con bajo nivel educativo. Entonces son varios síntomas que son síntomas sobre todo de problemas emocionales. Esto me lo voy a saltar. Entonces, aplicamos el cuestionario junto con la EMIF. Estamos haciendo el análisis de información de personas de 18 años de edad o más. Se vio que comprendieran adecuadamente las preguntas y hubo un proceso de consentimiento informado. Para los de servicios asistenciales también se requerían estos puntos, pero además lo hicimos solamente para hombres y para los que hubieran sido devueltos a México en los últimos 6 meses, porque en esos servicios hay personas que llevan pues ya mucho más tiempo aquí. Entonces queríamos como centrarlo un poquito más para hacerlo una población más parecida a la que estábamos encuestando en la EMIF. Entonces, bueno, con la información de la EMIF hacemos esta tabla separando entre hombres y mujeres. Las edades son parecidas, hay algunas diferencias en cuanto a la situación de pareja, pero una cosa que sí llama la atención es que construimos un índice con las preguntas de apoyo social y encontramos que de entre los devueltos, las mujeres en general reportaban menor apoyo social en comparación con los hombres, ¿no? Y eran preguntas como si tiene alguien a quien le pueda llamar, alguien que le dé apoyo cuando esté triste, alguien que lo cuide cuando esté enfermo, ese tipo de preguntas. En general las mujeres reportaban menor apoyo social que los hombres. Y bueno, la puntuación en este instrumento para medir salud mental fue más alta en las mujeres, significativamente más alta, pero esto sí sucede en cualquier población. Si yo ahorita aplico el cuestionario aquí, las mujeres vamos a puntuar más alto. Se ha discutido mucho si eso es porque realmente en general estamos más deprimidas y ansiosas las mujeres, o si es por la aceptabilidad social de los síntomas. Esta es una discusión que no se ha cerrado, pero bueno, eso siempre sucede, ¿no? Esos son los porcentajes de personas que respondieron sí a algunas de las preguntas del SRQ.
solo para darles una idea, ¿no? Entonces estamos viendo que más o menos la tercera parte de las mujeres y algo así como entre el 10 y el 20% de los hombres tenían estos síntomas al momento, esto es al momento de que entran a México cuando acaban de ser repatriados, ¿no? Entonces esas son las frecuencias, y uno que quiero resaltar y que lo voy a seguir resaltando es el de si ha pensado en quitarse la vida. Entonces es 2% para los hombres y 7.5% para las mujeres. Ahora, eso no parece muy alto comparado con los otros síntomas, pero si yo aplico el cuestionario aquí, lo más probable es que esa prevalencia sea 1 o menos que 1. Entonces, de cualquier manera es una prevalencia alta. Ahora, esta comparación es entre los hombres encuestados en la EMIF y los hombres encuestados en servicios asistenciales. Son tamaños de muestra muy diferentes, son métodos muy diferentes, es solamente una primera exploración de lo que nos podemos encontrar. Y bueno, como pueden ver, son bastante diferentes. Primera cosa, las edades promedio son diferentes. O sea, los que están en los servicios asistenciales son generalmente mayores. En el flujo de devueltos del EMIF les decía que hay estos dos grupos que se pueden distinguir claramente. Uno puede poner el punto de corte en diferentes lugares, en los que llevaban más de 1 año, los que llevaban más de 3 años, los que llevaban más de 10 años, o lo que ustedes quieran, pero generalmente los que llevaban más tiempo son de mayor edad, habían estudiado en Estados Unidos, hablaban mejor inglés, a veces tenían licencia de conducir, o sea, tenían como una integración más mayor a la vida en Estados Unidos, comparados con otro grupo de los devueltos, que son los que llevaban 7 días, 3 días, 1 mes, que habían cruzado, los regresaron, pero la mayor parte de su vida, de su familia, de sus cosas, parecen estar en México, ¿no? Entonces, pensando en eso, los que están en los servicios parecen ser parte del grupo que llevaba más tiempo en Estados Unidos, que tenía más relación con Estados Unidos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el nivel educativo. Aquí no está diferenciado por dónde estudió, pero estos que tienen preparatorio más generalmente son high school. O sea, son personas que habían estudiado en Estados Unidos. El 96% de ellos había permanecido al menos 1 año en Estados Unidos, contra el 27% entre los del EMIF. Entonces, sí son personas que generalmente llevaban ya un buen rato en Estados Unidos. El 65% tenía hijos en Estados Unidos, el 21% estudió el último grado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si nos preguntamos por qué se quedaron en Tijuana, pues entre otras cosas, porque su vida está en Estados Unidos, ¿no? Posiblemente. Ahora, la misma tabla de los síntomas, comparando hombres en la EMIF y hombres en servicios asistenciales. Bueno, las prevalencias en hombres en servicios asistenciales son mucho más altas para todo lo que vemos, ¿no? Entonces, en general, el problema de salud mental es grave entre los devueltos, pero peor entre este grupo de devueltos, que son los que están viviendo en situación de calle o casi en situación de calle en Tijuana. Esto es la misma información ahora en gráfica, incluyendo la comparación con las mujeres, ¿no? Entonces, las barras amarillas muestran el porcentaje que puntuó por encima del punto de corte en el SRQ. O sea, los que de acuerdo con la OMS deberían de recibir algún tipo de atención en salud mental. Y bueno, encontramos que es casi la tercera parte de las mujeres, como el 10% de los hombres, pero el 40% de los que están en servicios asistenciales. Entonces, bueno, esta prevalencia para un grupo de hombres es una cosa raramente vista, ¿no? Esta prevalencia para un grupo de mujeres no es tan rara, esta para un grupo de hombres sí es alta. Ahora, el problema es que son instrumentos que no se pueden del todo comparar con otras encuestas, porque si no usaron el mismo instrumento ya no los podemos comparar, porque si su composición por sexo y edad es diferente y no nos reportan los datos desglosados, tampoco lo podemos comparar. Pero bueno, en principio estas dos sí son, hay otros estudios que reportan eso, esto es rarísimo. Y el otro que es importante es porcentaje que ha pensado en quitarse la vida. Aquí lo redondeé, entonces es 8% en mujeres, 2% en hombres y 12% en las personas que están en servicios asistenciales, ¿no? Entonces, si la investigación que hizo Laura Velasco calcula que hay como 600 personas en el bordo, estamos hablando de 60 o 70 personas que han pensado en quitarse la vida. Ahora, decir que sí ha pensado en quitarse la vida se considera un indicador de riesgo suicida. No es que todos los que lo piensan lo vayan a hacer, obviamente, pero sí se considera un indicador de riesgo suicida
que requiere una atención especializada en salud mental. Hicimos un modelo de regresión y estas son las puntuaciones esperadas en el SRQ en promedio para hombres que hubieran estado en Estados Unidos un mes, 10 meses, un año y 10 años. Y esto es para mostrarles que una cosa interesante que encontramos es que entre los hombres, en la encuesta, en el flujo de devueltos del EMIF, la relación entre el tiempo en Estados Unidos y los síntomas depresivos tiene esta forma como de U. Entonces, quienes están más deprimidos, ansiosos y demás, son los que llevaban o muy poco tiempo en Estados Unidos o mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí hay un montón de especulaciones interesantes que podemos hacer. Creo que a la que más hemos llegado, las que estamos analizando esto, es que los que llevaban mucho tiempo, bueno, es esta circunstancia de una relación muy intensa con la vida en Estados Unidos, donde se están desconectando de su medio social habitual, y los que llevaban poco tiempo, pues puede ser o desde que estén todavía sufriendo los efectos acumulados de todo el proceso de migración, tanto de la ida como del regreso, la sensación de fracaso, de cuando intenté llegar y me regresaron luego y ni alcancé a hacer nada. Bueno, se pueden especular muchas cosas, ¿no? Pero es una cuestión interesante de resaltar. Ahora, les decía, el objetivo principal del estudio era documentar la necesidad, y para eso fue que tomamos la decisión de utilizar una encuesta representativa de una población para poder hacer una estimación de un número de personas en necesidad. Entonces, de acuerdo con estas estimaciones y con los ponderadores del EMIF, estaríamos diciendo que en este periodo había alrededor de 9,000 personas que estaban requiriendo atención en salud mental. Entonces, bueno, eso es un gran número de personas que requieren atención. Esto es a lo largo de toda la frontera otra vez, o sea, no es solamente en Tijuana. Sin embargo, bueno, pues Tijuana y Mexicali son de los lugares que más devueltos tienen, entonces se aumenta la carga de esto. De salud también, la mayoría de los encuestados no tiene derecho a audiencia o seguro médico o posibilidad de acceder a los servicios de salud en México. Y otro punto que no lo había comentado, pero se me hizo interesante el dato, es que el 16% de ellos no tenían a quién llamar por teléfono al momento de ser repatriados. O sea, no hay ni siquiera... bueno, un tema que sí se ha descrito es la falta de apoyo social de los devueltos al momento que regresan a la ciudad a la que los regresan, donde no conocen a nadie, no saben a dónde ir, y bueno, ni siquiera tienen a quién llamar, algunos de ellos, ¿no? Entonces son varios indicadores. Este es un estudio básicamente exploratorio para dar una primera idea de cómo está el panorama, y que en conclusión pues sí es un panorama grave que hay que atender. Le agradecemos a Mariló por el apoyo con el trabajo del EMIF y al equipo del EMIF, a los asistentes que han estado trabajando arduamente en el proyecto, y bueno, este fue un proyecto financiado por CAS. Gracias. Ahora sí, llegó el momento de las preguntas y respuestas. Espero que hayan anotado qué es lo que querían preguntar. Bueno, yo tengo una pregunta para Hilda. Voy a empezar, me voy a aprovechar del micrófono para una vez hacer la pregunta. Sobre la prevención, ¿verdad? Porque una de las cuestiones es que, bueno, pues decimos, ¿cómo cambiar el capital social y cultural, ¿no? Para hacer, ¿qué estrategias de prevención necesitamos para llegar a esos, cambiar el consumo de alcohol, el abuso de alcohol en los jóvenes? Y sobre la muestra, si nos hablas, o sea, la selectividad que pudo haber tenido la muestra por estar enfocada a estudiantes en los videobachilleratos. Y bueno, por mi parte es todo y continúo. Bueno, piensa otra vez. Estoy aquí al lado, también para Hilda. Yo no he estudiado nada el tema de alcohol, pero sí el de drogas en adolescentes. Y no sé si en alcohol también manejan la tesis de la normalización, según la cual cuando el consumo de la sustancia, no de la droga, ¿no? En este caso, se normaliza, se extiende el uso y se extiende la aceptabilidad del uso, y entonces los usuarios ya no son solamente las personas que clásicamente pensaríamos en riesgo, digamos, con otros problemas de salud mental, con bajo nivel educativo, con mayor ingreso, no sé. Los factores de riesgo habituales para el consumo parecen ser menos fuertes en un contexto de normalización.
Entonces me parece que en el caso del alcohol es interesante porque yo supondría que el alcohol está más normalizado que las drogas, y no sé si ustedes han encontrado algo de eso, no sé si levantaron información de drogas que se pudiera comparar en ese sentido. Y la otra es que el autorreporte de la aceptabilidad del uso por parte del usuario, pues obviamente puede tener problemas de endogeneidad, ¿no? Entonces, si hicieron algún análisis como integrando alguna medida contextual o resumen de la aceptabilidad en una escuela, por ejemplo, o en un municipio, y el efecto de eso sobre el consumo individual de los adolescentes. A ver, primero le vamos a ver, ya tengo aquí a Mariló y después a Norma, nada más que primero déjenme preguntarles a las personas de las regionales porque luego se me olvida y luego ya no les... Hola, Tere y Felipe, si tienen preguntas. Hola, yo sí tengo un par de preguntitas para la primera ponente. Bueno, ambas exposiciones se me hicieron muy ricas, muy interesantes, las disfruté bastante. En relación a la primera ponencia, no vi que hubiera alguna comparación entre los informantes por sexo. No sé, o sea, yo supongo que sí, y sobre todo porque la muestra era mayoritariamente de mujeres. A mí me llaman mucho la atención los resultados, que uno pensaría que las mujeres hay menos consumo de alcohol. Y luego la otra pregunta es, bueno, en algún momento al inicio de tu exposición nos hablabas del capital social y de las identidades que se conforman por la participación en diferentes grupos. No sé si comentaste o me imaginé que, por ejemplo, cuando participan en grupos de iglesia y esto, la pregunta es si entre el análisis que hiciste de los datos no encontraste que hubiera alguna asociación por la pertenencia de los chicos, algún otro grupo que contrarrestara en sus valores el consumo del alcohol. Nada más es eso. Gracias. Felipe. ¿No tienes preguntas, Felipe? ¿Nos escuchas? Bueno, parece que lo perdimos. Estaba cerrado el... Aquí está. Ok. Las dos presentaciones me parecieron muy interesantes. Guanajuato lo conozco perfectamente, todo el estado, y ahí me llama la atención sobre todo el gran consumo alrededor de Guanajuato mismo, ¿no? Como capital. Y una de las cuestiones es cómo cuantificar valores y normas, ¿no? No sé si hubo una, digamos, validación de constructo de estos conceptos para cuantificarlos, o sea, qué tanto realmente estoy midiendo en todos estos conceptos que tú estás utilizando y que después llevas al análisis cuantitativo. Sería mi principal preocupación. Por lo demás, a mí me parece que está muy interesante y que pues para saber qué pasa con otros estados, ¿verdad? No sé si hay trabajos similares que puedan comparar con otros estados, porque Guanajuato tiene esa zona muy particular, cuestión cultural, religiosa, y me llama la atención ese comportamiento. ¿Cómo sería en otros estados, ¿no? También lo que está ocurriendo ahí. Es todo. Gracias. Bueno, lo que hacemos regularmente, no lo expliqué en la dinámica. Terminamos una ronda de preguntas y después bájenle ya después. Y después ya continuamos con las respuestas y hacemos una segunda ronda si nos da tiempo. Entonces, Mariló, este es el micrófono porque como está en Si gusta cerrar, yo lo paso. Gracias, muy interesante la presentación. Tienen que cerrar el micrófono. Sí. ¿Pueden cerrar su micrófono en una de la sesión de las sedes? Porque escuchamos el eco. Gracias. Sí, muy interesante la presentación.
la deidad muy precisa, entonces no conozco muy bien este tema, pero como la presentación es muy precisa, permite así hacer preguntas sobre tengo una pregunta sobre las variables que son de percepción, que lo pones como factor explicativo, ¿no? Si la percepción de que había mucho estudiante, el papel, si hay mucho estudiante que consumen, y no sé si eso, o sea, eso es un factor que explica, como dicen, que hay muchos jóvenes, más de la mitad, ¿no? La mitad de todos están consumiendo alcohol, eso genera que ellos también consuman, o más bien sería una justificación. A los que toman alcohol dicen, sí, todos toman. O sea, no sé si se puede, si tienen las dos partes, ¿no? Que es un factor que favorece, o en realidad es como es un discurso, ¿no? La percepción sería más bien una justificación. Sí, todos toman, ¿no? Entonces yo también. O también sobre el acceso, ¿no? Sí, es muy fácil el acceso. O sea, ¿cómo se consideran esas variables de percepción para medir, ¿no? Ahí los efectos? Se lo pasan a Norma, por favor. Yo tengo una pregunta para ambas expositoras. Muchas gracias por la presentación, muy interesantes las dos. En el caso del estudio sobre alcohol, bueno, primero no sé si están todavía trabajando la información, entonces si es relevante el comentario que voy a hacer. ¿Hasta dónde los estudios sobre el consumo de alcohol entre la población adolescente pudiera ser similar al consumo del tabaco? En el sentido de que ya sabemos que por lo menos en los Estados Unidos se ha gastado millones y millones y millones sobre tratar de identificar los determinantes predictivos del consumo del tabaco entre la población joven, y en consecuencia ver qué se ha aprendido de este tipo de estudios para aplicarlo en el caso del consumo del alcohol. Y uno de esos estudios, tuve la oportunidad de ser rectora de una tesis doctoral recientemente sobre el consumo del tabaco, y había dos factores que yo no sé hasta dónde en el estudio que ustedes hicieron fueron considerados, y si lo consideraron, ¿por qué no los incluyeron? Uno, muy importante, es la influencia de los medios en términos de los anuncios de televisión que glorifican o ensalzan, que tienen una influencia importante en el adolescente. El otro es el ambiente familiar, en el sentido del consumo interno y cuál es la política interna del ambiente familiar en relación al uso del alcohol. Entonces, simplemente como comentario. En el caso del estudio de los regresados por deportación forzosa, no sé si otro factor que pudiera ser también considerado es la distinta percepción en términos de género acerca de esta sintomatología, que seguramente ustedes ya la tienen muy bien identificada. Claro que la población de mujeres es muy pequeñita. Acá a lo mejor hay problemas de tamaño de muestra, sobre todo en el caso de los que reciben servicios, o incluso es una población que no existe porque solamente son hombres a los que les dan servicios. Y una pregunta muy importante es, además de la percepción de género, la ausencia de información sobre las mujeres en este sentido, porque según dicen los estudios de la migración, y aquí está el Rodolfo que ya se fue, es ese aumento, esa presencia cada vez más de mujeres en el flujo migratorio de México hacia los Estados Unidos, pues imagino que también dentro de la deportación. No sé si podrías comentar algo sobre eso. Muchas gracias por las dos presentaciones. De verdad, provocaron muchas preguntas y muchas reflexiones. Yo quisiera, si es posible, nomás dedicarme voy a tratar de hacer todas las preguntas en una pregunta, porque realmente son muy sugerentes. Primero, para el trabajo sobre alcoholismo.
yo sé que en Guanajuato pues es predominantemente un estado católico, pero quisiera ver si pudieron ver las diferencias por religión o por iglesia en cuanto al consumo de alcohol, porque sabemos que las iglesias, algunas iglesias evangélicas prohíben el uso del alcohol, el consumo del alcohol. Entonces, aunque Guanajuato sea un lugar predominantemente católico, es una pregunta que tengo. El otro es, también se me hace muy interesante el uso del alcohol entre las mujeres, y que las mujeres del centro urbano de los lugares urbanos de Guanajuato sean un grupo tan vulnerable. Eso llama mucho la atención porque tradicionalmente las mujeres no bebían tanto como los hombres. Entonces, ¿qué hay en esa transición? ¿Por qué ese arco? ¿A qué se debe esa transformación? Se hace muy, muy interesante. El otro es una pregunta nomás me llamó la atención. Dijiste que que la migración, o sea, que la presencia de un migrante en la familia, si entendí bien, no sé exactamente a qué, si era papá o mamá migrante o alguna presencia, alguna historia de migración en la familia, que no estaba asociada con el uso del alcohol, pero a la vez la ausencia del padre sí estaba asociado al uso del alcohol. Entonces no entendí muy bien cómo se podía decir que por una parte la migración no tenía un efecto y por otra parte la ausencia del papá o realmente más bien el hecho de que un joven perteneciera a un lugar, digamos, uniparental, sí tuviera un efecto. Y el otro es la actividad sexual. Si de alguna forma notaron una asociación entre el uso de alcohol y la actividad sexual, que sabemos que en la adolescencia las dos cosas van muy juntas, una experimentación de ambas cosas, y muchas veces incluso el alcohol va asociado también al uso de droga, con mayor actividad sexual, o sea, no necesariamente porque, aunque sí se desinhibe, pero también es una etapa de mucha experimentación entre los jóvenes. Y el otro tiene que ver con salud mental y la deportación. Una cosa más bien de asociaciones, mujeres e hijos. En lo que yo he visto en mis entrevistas con mujeres deportadas, es que en el momento especialmente de la salida forzosa, o sea, no voluntaria, la deportación, y el abandono de los hijos, entre comillas, lo que sienten como que, ¿qué pasó con mis hijos? Las mujeres realmente llevan la carga de los hijos. Los hombres sí sufren, sí lo sienten, pero los adultos, los papás, digamos, la responsabilidad parental parece que cae más bien sobre los hombros de las mujeres. Entonces el efecto de eso sobre esta situación emocional de las mujeres, el impacto de los hijos, que realmente se vuelve su preocupación central y además no cuentan con apoyo de los papás. Y el otro es la salud mental en Estados Unidos. Si esta situación o más bien el estado de la salud mental de los deportados, especialmente de los que tienen más tiempo en Estados Unidos, ¿qué efecto tiene vivir en Estados Unidos sobre la salud mental? Y lo que yo he leído, lo que he visto es que sí, definitivamente, hay mayor índice de ansiedad entre los que tienen más tiempo en Estados Unidos. Y en unos estudios que he visto sobre la relación entre los niños que, a ver si recuerdo bien, los jóvenes que han vivido en Estados Unidos más tiempo muestran mayores incidencias de problemas de salud mental que aquellos que pasaron la mayor parte de su adolescencia y juventud en México. O sea, que algo está pasando en Estados Unidos, que y yo creo que sí, definitivamente salud emocional, yo diría más bien salud emocional que salud mental, dos son cosas distintas, pero que eso empieza en Estados Unidos. Entonces, digamos, de alguna forma, ir a Estados Unidos, pasar más tiempo en Estados Unidos, es nocivo para la salud emocional. Nada más.
Buenos días o tardes ya. Pues muchas gracias. No alcancé a escuchar la primera. Mi pregunta es para Yetza y breve. Quisiera saber si notas alguna relación, ya sea de similitudes, bueno, imagino que habrá muchas, o diferencias entre el síndrome de Ulises y el cuadro sintomático que puedes observar entre los deportados. Entonces aquí cerramos. Bueno, creo que algunas de las preguntas están relacionadas con la parte final que no alcancé a hablar y que eran las limitaciones del estudio. A lo mejor voy a empezar un poco a hablar de las limitaciones del estudio. Pero primero, el estudio está enfocado con una población muy particular, muy selectiva, que son los estudiantes de videobachillerato. La información, por lo tanto, no puede ser generalizada para el conjunto de los estudiantes de bachillerato del estado de Guanajuato, porque estamos hablando de aquellos jóvenes que están básicamente en áreas suburbanas y rurales. O sea, y eso lo demuestran los tamaños de los centros educativos, o sea, 40 estudiantes, 60 estudiantes, o sea, el centro más grande era el que estaba en la ciudad de Guanajuato, en el municipio de Guanajuato, y entonces presenta características como muy diferentes del resto de los otros. Entonces tenemos una gran selectividad en la gente que está ahí, y lo vemos simple y sencillamente. Bueno, no presenté aquí los índices de hombre-mujer, pero el 60% de las participantes son mujeres, entonces el 19% de los hogares son hogares de migrantes. Entonces tenemos niveles muy altos de migración, sobre todo en las áreas rurales y suburbanas. Lo otro es, bueno, dado que los datos no pueden ser generalizados en términos del patrón del consumo de alcohol, que ahí sí también en términos del porcentaje de uso de alcohol, cuando comparo la información con los datos de las encuestas nacionales a nivel de estudiantil, resultan ser muy elevadas. Y bueno, habría que exactamente tratar de investigar qué es lo que entiende un menor de edad cuando dice tomé alcohol los 30 días anteriores, ¿no? Porque dice, bueno, pues a lo mejor le abrí la botella de cerveza a mi mamá, le di una probadita, o a mi papá le di una probadita, y entonces yo ya lo reporté como que es el consumo. O sea, no tenemos el volumen de consumo, sino simple y sencillamente reportaron haber consumido alcohol, aunque no establecimos en esta pregunta en particular no se evaluó el volumen, aunque hay otras preguntas que sí evalúan el volumen, pero no incluimos esa información. El estudio básicamente, si bien esa es una limitación, una fortaleza del estudio es que trata de, bueno, primero se aboca a un sector de la población que escasamente ha sido investigado en el tema, en este tema, pero también aborda, digamos, es un primer intento por hacer una reflexión en términos de lo que el rol de las normas sociales en el consumo de alcohol. Durante el proceso de tratar de identificar la revisión de literatura en México, realmente me encontré que a pesar de que el consumo de alcohol es un aspecto cultural que o sea, se mueve a través de todo, de si lloramos, si reímos, o sea, esto está en todas nuestras celebraciones, realmente los sociólogos no le entran al análisis del consumo de alcohol. Eso es una cosa que están haciendo los epidemiólogos, y los datos que estamos recibiendo están muy centrados a nivel del análisis del individuo, ¿no? O sea, de caracterizar la edad, el sexo, o sea, los patrones y los factores de riesgo, pero sin pensar, pues obviamente esto llama a la necesidad de que tenemos que entender la parte cultural. En relación a la prevención, que es una pregunta que hace UNICE, ¿por qué es relevante? Bueno, el consumo de alcohol es crítico porque primero es el factor que permite el inicio del consumo de otro tipo de sustancias. O sea, se inicia con el alcohol y luego bueno, pues tabaco y otro tipo de drogas. O sea, hay algunos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública que indican pues que está ahí en el proceso, el inicio temprano del consumo de alcohol permite o va a ser la plataforma para el inicio de otro tipo de sustancias.
el asunto de los, me voy a mover a diferentes preguntas. El asunto de la validación de los instrumentos, realmente hicimos una búsqueda de diferentes preguntas en diferentes instrumentos, no hay una validación de todas las preguntas. Algunos de los estudios de las que tomamos las preguntas probablemente están validadas, pero particularmente no entramos a tratar de ver si realmente que la pregunta necesariamente podía expresar totalmente lo que es el proceso cultural, por ejemplo, pero es un proceso, es un estudio exploratorio que trata de retomar estos factores normativos para tratar de construir lo que sería la parte teórica o detrás de la normatividad que acompaña el consumo de alcohol. Lo que sí fue muy interesante en la revisión de literatura es que hay mucha similitud en otros países en relación a la importancia de conectar la normatividad social en relación a la incapacidad o a las limitaciones que tienen las poblaciones de poder definir qué es un consumo moderado de alcohol, por ejemplo. O sea, todo mundo consumimos alcohol, pero todo el mundo pensamos que lo que nosotros consumimos está bien, ¿no? Y existe por ahí, bueno, pues una normatividad que dice que el consumo moderado es 2 para los hombres y 1 para las mujeres, ¿no? O sea, 2 copas para los hombres y 1 para las mujeres diarias si queremos estar en el consumo moderado. Si ya nos tomamos 3, ya nos pasamos, ¿no? Entonces, cuando revisa uno la literatura en otros países, realmente te das cuenta de que hay personas que se pueden tomar una botella de vino todos los días y para ellos es como esta definición de lo moderado está dentro de ese concepto. Entonces, esta ambigüedad en la definición de lo que es el moderado, lo que sería el consumo moderado, que está asociado con factores pues, culturales, varía a través de los grupos sociales, y eso implica que puede haber muchísimas inequidades en relación a que ciertos grupos estén consumiendo más y por lo tanto los efectos en la salud para ese particular grupo de población puedan ser mucho mayores, y es una parte importante en relación a la prevención. Otra de las preguntas que tiene que ver sobre el consumo de alcohol en las mujeres, bueno, uno de los puntos que trataba yo señalar de lo que serían los nuevos temas o los temas que tendrían que investigarse en el futuro es la parte del consumo de alcohol en las mujeres. Realmente, cuando uno revisa las encuestas nacionales se da cuenta que el consumo de alcohol de las mujeres sigue siendo todavía muchísimo menor que el de los hombres, pero también cuando uno revisa los datos en América Latina y en México se da cuenta que esas estadísticas están incrementando. Y hay muchos factores que habría que investigar que juegan, ¿no? La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, mayor educación, mayor capacidad de compra y de toma de decisiones, y bueno, pues ahí están teniendo un rol importante para iniciarte en el consumo. Lo que sí es que los estudios epidemiológicos indican que el consumo de alcohol en las mujeres tiene mayores riesgos y tiene que ver con factores biológicos. O sea, el tiempo, por ejemplo, para desarrollar una cirrosis es menor que en los varones, y que entonces eso puede tener un efecto más inmediato para el caso de la salud de las mujeres, y es una de las recomendaciones que estaban planteando en términos de cuál tendrían que ser las futuras líneas de investigación. El otro punto que estaba hablando Norma Ojeda, que es la parte del rol de los medios de comunicación, realmente no tenemos la pregunta, pero bueno, una de las recomendaciones que estaban queriendo yo llamar la atención es, bueno, básicamente el rol que están teniendo no solamente los medios de comunicación, sino las redes sociales en este momento, ¿no? O sea, es increíble cómo podemos conectarnos a las redes sociales y ver a todos nuestros familiares brindando, o sea, las fotos todas tienen que ir pasándola muy bien y tomando. Entonces yo creo que la exposición de los jóvenes a este tipo de información, el capital social de los jóvenes a través de las redes sociales se ha incrementado exponencialmente, y por lo tanto, pero los programas de prevención no se mueven a la misma velocidad como se mueve esta información. Entonces, por lo tanto, los efectos que esperaríamos en el futuro a lo mejor tendríamos que empezar a evaluar qué está pasando desde esa perspectiva. Si, por ejemplo, incluimos el asunto de la normatividad, no estoy muy segura
la pregunta que me hiciste en relación a la normatividad, lo que sí es muy claro es que particularmente existe una tolerancia muy fuerte a nivel social para el consumo de alcohol, que es menos aceptado, por ejemplo, ahorita en el caso del consumo del tabaco. O sea, el alcohol como que todo el mundo, o sea, que está bien que lo pruebe, y el papá está bien que inicie ahorita, aunque dice que no tome mucho, porque otra limitación del estudio, por ejemplo, fue que evaluamos la reacción de los padres para un consumo excesivo, pero no para un consumo moderado. Entonces puede ser que digamos, haya situaciones diferentes en las que dicen, hasta aquí está bien, ahorita que tienes menos de 18 años, pero ya después de esto ya no. O sea, si te emborrachas no está bien, pero sí está bien que la pruebes, ¿no? Y que tomes un poquito. Incluso, bueno, culturalmente es una cosa que se inicia, ¿no? Los bebitos a veces les dan las probaditas, o sea, todas estas cosas en las que culturalmente existe una actitud de mucha tolerancia o de aceptación. El asunto de si el estudio incluyó la parte de la religiosidad y la parte de la actividad sexual, bueno, particularmente aquí no nos enfocamos a evaluar, pero sí en la revisión de literatura y el doctor Flavio Marsiglia, sí ella analizó la información en relación al nivel de religiosidad y su efecto en el consumo de alcohol. Y bueno, uno de los hallazgos que tiene que ver con este estudio en particular es el efecto mixto de la religión, ¿no? O sea, que cada quien va a la iglesia con motivos diferentes, ¿no? Los muy religiosos consumen menos alcohol y los menos religiosos pues vamos porque vamos a la celebración, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con el amigo y después de que nos vimos en el amigo con la iglesia, pues a lo mejor nos vamos a ir con el grupo a hacer otro tipo de cosas entre las que puede incluir el consumo de alcohol. Entonces ahí estaba el asunto del capital social jugando esta doble rol, ¿no? De que puede ser tanto un factor protector como un factor de riesgo. Y bueno, no incluimos nada en relación a la actividad sexual para este estudio, aunque el estudio sí incluye un componente de prácticas sexuales de los adolescentes. Se habría que incluir particularmente analizar esa información de consumo de alcohol vinculado con prácticas o prácticas sexuales en los adolescentes. ¿Qué otra cosa? El asunto de evaluar la percepción, o sea, definitivamente el estudio pues no está buscando causa-efecto, o sea, estamos buscando asociaciones y pensamos que es un estudio exploratorio. Entonces las preguntas de la percepción de accesibilidad pueden estar asociadas, o sea, a que los jóvenes, hay otras preguntas en las que le preguntamos si por ejemplo piensan que no presenté la información, pero está en uno de los cuadros, que si hay oportunidad van a consumir alcohol este fin de semana, ¿no? Y entonces, bueno, déjame, aquí tengo el número. Lo que sí es que ellos dicen que la percepción de accesibilidad al alcohol puede estar asociada no solamente a que ellos cuando son menores no pueden comprarla, pero pueden ir a una fiesta donde va a haber alcohol, puede ser que en su casa haya alcohol, o puede ver, o sea, que en el ambiente en el que haya accesibilidad. Pero básicamente todo está asociado con percepción. Faltaría ahora evaluar si la percepción con otro tipo de preguntas está relacionada realmente con eventos que están ahí pasando. Lo que sí es significativo es que parece ser que las variables de percepción o de normatividad, que a lo mejor no son las mejores para evaluar lo que estamos haciendo, se mueven en la dirección esperada. Entonces se mueven en la dirección esperada. Parece ser que ser parte de un hogar en el que están ambos padres, bueno, opera como factor protector. Si la escuela genera un ambiente de mucha conexión con los estudiantes, parece ser que reduce también los niveles de consumo. Y bueno, la parte que también llamó la atención en relación a las características del hogar y el consumo de alcohol, particularmente para el caso de los hogares migrantes, pues pareciera ser que tienen el mismo riesgo quienes viven en hogares migrantes que quienes no lo viven, porque no parece que haya un incremento en aquellos hogares en los que los padres no están presentes debido a la migración internacional.
Y esto puede ser, bueno, que a lo mejor hay otros factores ahí también de selectividad, no sé, son hogares específicos, tienen mayores ingresos, a lo mejor el que se queda el abuelo está teniendo otro rol, o sea, habría que averiguar exactamente qué es lo que está pasando en términos de por qué esos hogares que parecieran ser que son más vulnerables los muchachos, parecieran ser que no, están consumiendo igual que los otros en los que no están ahí. Otra pregunta, que por qué la información no se desagregó por sexo. Bueno, si realmente no era la intención hacer un análisis por sexo, aunque sí se presentó la información de las diferencias por sexo, cuando hicimos el análisis no ajustado, encontramos obviamente que los hombres consumen más que las mujeres, pero cuando corrimos la regresión logística múltiple, desapareció el efecto y lo que apareció es que vivir en Guanajuato y ser mujer es el factor de mayor vulnerabilidad. Y bueno, lo que dice la literatura, ¿por qué Guanajuato? ¿Por qué las áreas más urbanizadas? Bueno, lo que dice la literatura es que vivir en ciudades incrementa el riesgo de consumo de alcohol, básicamente porque estamos hablando de áreas en las que tenemos mayores densidades de población, pero también mayor oferta de alcohol. O sea, los expendios, solamente tenemos que movernos a una esquina y ya tenemos otra oportunidad de poder consumir alcohol. Entonces, una de las explicaciones están vinculadas con eso. Bueno, género. No, antes de género, quiero. En cuanto a lo que mencionaba Marilu sobre la autopercepción de la aceptabilidad como indicador de la verdadera aceptabilidad o como un pretexto, digamos, para justificar el consumo de uno que tiene uno, ¿no? Yo he visto estudios que lo que hacen es comparar el autorreporte de aceptabilidad, por eso te preguntaba, con medidas contextuales de la aceptabilidad en la escuela, por ejemplo. Pero en general también lo que se ve en la mayoría de los estudios es que es muy cercano el autorreporte de consumo al verdadero consumo. Entonces no es tan fantasioso, digamos, de parte de los adolescentes ese reporte, ¿no? En general. Ahora, de la cosa de género, sí, efectivamente en todos los temas de salud mental, todo hay que estratificarlo por sexo porque es muy, muy diferente siempre la respuesta de hombres y mujeres a cualquier instrumento, cualquier cuestionario, cualquier cosa que se utilice. Hay esta discusión que es muy interesante y muy importante de si eso se debe a que los instrumentos que evalúan salud mental hacen preguntas que son culturalmente aceptables de responder por las mujeres y no culturalmente aceptables de responder por parte de los hombres, o si efectivamente las circunstancias de vida, las condiciones, etcétera, relacionadas con la inequidad de género que desfavorecen a las mujeres, causan que sí las mujeres tengamos mayores prevalencias de problemas de salud emocional. Es una discusión, yo creo que finalmente irresoluble o muy difícil de terminar, y creo que además tiene que ver con que los instrumentos que evalúan cuestiones de salud mental nunca pueden ser instrumentos del todo precisos, pues no es 100% preciso con una medición de azúcar en sangre o cosas así, ¿no? O sea, sí siempre están sujetos a diferencias en la manera en que responden a ciertas cosas diferentes tipos de personas, ya sea por sexo, por cultura, por nivel educativo, por lo que sea. Pero finalmente, cuando ya que se agregan grandes números y se pueden ver como tendencias diferentes. En el caso del análisis que hicimos con la información del EMIF, efectivamente el problema es que el número de mujeres en la muestra es muy pequeñito, entonces no nos permite hacer casi nada, y muchas cuestiones nos salen no estadísticamente significativas, por ejemplo la de los hijos. Entonces entre las mujeres no es estadísticamente significativa la diferencia en puntuación del instrumento de salud mental entre las que tienen a sus hijos en Estados Unidos, las que los tienen en México y las que no tienen hijos. Sin embargo, sí hay diferencia, o sea, numéricamente sí hay diferencia, pero bueno, en el modelo pues ya no funciona tan bonito. Efectivamente, hay muchos estudios que muestran que comparadas con las poblaciones mexicanas en México, las poblaciones de mexicanos en Estados Unidos tienen peor salud mental y va empeorando con el tiempo de estancia en Estados Unidos y con la generación tras la migración. Entonces, sí, esa puede ser una explicación por la que los devueltos con más tiempo tienen peor salud mental. O sea, no es el efecto de la deportación, sino es el efecto de la vida en Estados Unidos.
Sí, por supuesto. En ese sentido yo creo que un siguiente paso interesante para nosotros va a ser levantar información comparable entre otros migrantes de retorno, por ejemplo. O sea, para ver si la condición específica de que el retorno sea involuntario tiene alguna relación con el asunto o es una condición general de los migrantes de retorno y de la población de Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, no se puede concluir, por eso decía, todo lo demás son especulaciones, ¿no? Hasta ahorita lo único que hicimos fue documentar una necesidad de atención, básicamente ese era el objetivo, pero todo lo demás que hagamos son puras especulaciones. Y en cuanto al síndrome de Ulises, sí, efectivamente lo mencionaba al principio, ¿no? Hay toda esta descripción del síndrome, varios de cuyos síntomas están incluidos en el instrumento que mide salud mental, ¿no? Entonces sí es esto. Ahora, una diferencia interesante es lo mismo el síndrome de Ulises a la ida que al regreso, por ejemplo, y son cosas que realmente se han explorado muy poco, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dar por terminado el seminario. ¿Alguien más? ¿Uno más? No. Les agradezco a las ponentes el tiempo y la preparación de la ponencia. Fueron presentaciones de gran calidad y nos dejaron pensando, ¿no? Sobre qué más, qué podemos preguntar más, qué podemos hacer al respecto, cómo podemos prevenir, cómo podemos actuar, intervenir. Entonces les agradezco y les hago entrega del reconocimiento por su participación en el seminario. Estamos despedidos. Un cheque, dice el profesor. No. Bueno, gracias por participar.